Hola, ¿cómo están? Bendiciones a cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero traerles una enseñanza poderosa. Hoy quiero decirles, enseñarles algo, que aprendamos algo. Y es algo poderoso, tanto en nuestra vida natural como en nuestra vida espiritual. Y es guardar silencio. Saber guardar silencio es algo muy importante para nuestras vidas. Vuelvo y les repito, para nuestra vida espiritual y nuestra vida natural, en el diario vivir. Claro, el diario vivir de nosotros es espiritual y natural. Así que vamos a ver 10 puntos donde guardar silencio, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Así que empecemos con el número 1 y es cuando no tenemos toda la información. Y esto pasa mucho cuando nos llegan esos WhatsApp, esos mensajes de WhatsApp, esos mensajes que dice se desapareció, se busca, se pasó, se mataron, revivieron. Algo que está pasando y lo estamos viendo ahora mucho con la guerra entre Israel y el grupo de Hamas, por allá en la franja de Gaza. Hay mucha desinformación. Nosotros nos dejamos llevar por los medios locales que nos dan la información completamente errónea, pero no van más atrás porque muchas veces es información fabricada. ¿Qué quiere decir eso? Que la hacen y ahora con esa inteligencia artificial pues mucho más. Entonces tenemos que saber. Y como las noticias cuando se habla de compasión genera más dolor, por ejemplo en el caso de los niños, de las madres embarazadas, y no es así. Yo quiero rápidamente hablarles porque pues no es el tema, pero déjeme decirle que a Gaza le entra mucho dinero. Y si les entra mucho dinero, ¿por qué se ve pobreza en las calles? Y la gente no ve esto, ¿cierto? La gente no lo ve, pero sí critican lo que Israel está haciendo contra Hamas. Nada justifica, igual está escrito. Pero si nosotros vemos el contexto y miramos directamente las noticias de allá, vamos a ver las cosas que son totalmente diferentes. Bueno, veamos que estamos hablando de cuando no tenemos toda la información. Ese es un punto clave, lo que les acabo de decir. Vemos que en Proverbios capítulo 18, verso 13, siempre nos habla de que el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Muchas veces también nos están hablando y de una vez, ¡pim!, cortamos la palabra. No podemos hacer eso. Nuestro jefe nos está dando alguna instrucción y de una vez, antes de que termine, o nos está pidiendo algo, nos está preguntando. Él está hablando y nosotros de una vez le estamos cortando. No, no es así. Entonces, es hablar sin conocer todos los hechos. Esto puede llevar a errores y malentendidos. De pronto, como decimos coloquialmente, un teléfono roto, el teléfono roto. Entonces, es prudente esperar a tener toda la información antes de emitir un juicio o dar una opinión sobre el tema que se está hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida? Pues bueno, aprender a ser paciente y reflexionar antes de hablar. Ese es el número 1. Sé paciente. Aprende a esperar, a reflexionar antes de hablar. Esto es en la vida natural. Vamos también, obviamente también cuando estamos en la oración, pacientemente esperé y clamé a Jehová y él me respondió, pero pacientemente David esperó en él. Pacientemente, la paciencia. El Señor nos llama a tener paciencia. Paciencia es lo mejor que nosotros podemos tener en nuestra vida. Paciencia. Por eso dice la escritura que esto realmente no se ha acabado. ¿Sabe por qué? O sea, estoy hablando del mundo. O sea, la venida de Cristo Jesús. No se ha acabado es porque Él tiene paciencia. Y en su infinito amor está esperando que todos nos reconciliemos con Él. Nos convirtamos a Él. Volvamos nuestro rostro a Él. Así que es la paciencia. Mire quién nos enseña paciencia. Segundo punto. Y el segundo punto podemos leerlo, que es cuando nuestras palabras pueden causar daño. Nuestras palabras pueden causar daño. Es el segundo punto. Aquí podemos hablar o apreciar algo en Proverbios capítulo 15, verso 1, algo maravilloso, que dice que la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira.
Dicen por ahí que para pelear se necesitan dos. Así que bueno, cuando nosotros sabemos que lo que vamos a decir puede herir o encender el enojo de alguien, es mejor nosotros guardar silencio y buscar una manera más amable de expresar nuestros pensamientos. Siempre estar buscando esa manera, esperar que se calme un poquito, pero no dejar que pase muchos días. Ni decir, a veces sí y a veces no, podemos decir, espero mejor el momento, pero la palabra, ojo, porque la palabra es clara y sabia cuando dicen, airaos, mas no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar que al diablo. Además también nos dice la escritura que si tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda en el alfolí y ve, reconcíliate con tu hermano. A veces decimos, no, es que no es el momento. No, es que el momento ahí sí, como dicen, escógelo calientico. Pero ojo, porque dice, sí, o sea, no igualarnos de tú a tú en ese momento, sino esperar que se baje un momento, pero en el mismo día hacerlo. En el mismo día. Ah, pero no me veo con la persona el mismo día, ya se fue. Llámelo por teléfono. Llámelo por teléfono. Vea la excusa, si acuerde una cita, para que se vea nuevamente y puedan aclarar las cosas bien. Pídale la guía al Espíritu Santo y Él lo va a hacer. Entonces tenemos que desarrollar un autocontrol y una empatía en nuestras interacciones. Es lo mismo cuando vamos a la presencia de Dios. No podemos llegar podemos llegar enojados, pero cuando estamos ahí en la presencia de Dios, ese enojo se va. ¿Sí ve? Porque hay plenitud de gozo en su presencia. Nosotros no podemos estar peleando con el Señor como vemos o como lo hacíamos anteriormente. Y esto va para cristianos y no cristianos. Qué bueno que este video llegara a muchas personas que fueran tanto cristianas como no cristianas. Porque siempre culpábamos a Dios por nuestras cosas, por lo que no nos salía bien, sabiendo que eran nuestras fuerzas. Y el Señor dice, no te apoyes en tu propia prudencia, sino deja todo en manos del Señor. Qué maravilloso, ¿no? Así es nuestro Padre Celestial. Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso te invito, tú que no eres cristiano, que pases a formar parte de la familia de Dios. Dice la palabra que por el pecado de Adán y Eva fuimos todos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Ahora que confesamos a Cristo Señor como nuestro Señor y Salvador, pasamos ¿a qué? A ser hijos nuevamente. Dice la palabra que nos da el Espíritu Santo, que nos es la zarra, nos sella con el Espíritu Santo, que nos da ese espíritu nuevamente de adopción, con el cual podemos llamarlo tranquilamente Abba, que quiere decir Padre. Podemos decirle Padre Santo nuevamente, porque no podemos estar hablando mal y diciendo Él es mi Padre, cuando no, estar pecando y estar diciendo Él es mi Padre. No, no podemos, porque dice la palabra que no podemos burlarnos de Dios y Él no puede ser burlado. Así que anota estos tipsitos para poder aplicarlos en tu vida diaria y también en lo espiritual, como te había dicho. Tercer punto, vamos al tercer punto. Ahora dice, cuando estamos enojados, tercero, cuando estamos enojados. Voy a ir repitiéndoselos. El primero es cuando no tenemos toda la información. El segundo es cuando nuestras palabras pueden causar daño, herir a otras personas. No necesita coger un arma, un cuchillo, un arma de fuego, un cuchillo para matar a una persona. Con las palabras lo estamos haciendo. Ahora, tercero, cuando estamos enojados. Usted sabe que cuando estamos enojados empezamos con la cabeza caliente y el cementerio, las cárceles, los hospitales están llenos, los divorcios están llenos, las familias están llenas, separadas. ¿Por qué? Por causa de pensar con la cabeza caliente. Ahora, dice Santiago 1:19, dice el contexto, podemos ver que dice, mis queridos hermanos, él es tan maravilloso que empieza, tomen nota de todo esto, todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. Hay una traducción que lo está diciendo así. Otro dice, sean tardos para hablar, tardos para irarse, para enojarse. Porque es que hablar cuando estamos enojados puede llevarnos a decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Entonces, la mejor compañía en esto es el silencio. El silencio nos da tiempo para calmar nuestras emociones, para calmar toda esa furia
que tenemos. ¿Cómo podemos hacerlo en nuestra vida diaria? Cultivar la paciencia y la autocontemplación. Repita conmigo, autocontemplación. Paciencia y la autocontemplación. No llegar tampoco donde el Señor, esto lo hacemos en lo natural y tampoco cuando vamos a nuestra oración íntima, llegar con el Padre y empezar a hablar y hablar y hablar y hablar y bueno, amén. ¿Y a qué horas dejamos escuchar nosotros? ¿O a qué horas tenemos esa tranquilidad para escuchar la voz de Dios? Así que, ¿cómo puedes ponerlo en hora? Otra vez te lo repito. Cultivando la paciencia y la autocontemplación. Cuarto punto, cuando nos enfadamos o cuando nos enfrentamos a la tentación de chismear, mejor, sí, cambiémoslo mejor así por esta palabra, cuando nos enfrentamos a la tentación de chismear, o chismosear, chismosear. Ay, esto sí que es tremendo, porque Proverbios 20:19, mire el libro de Proverbios cómo nos habla y cómo es de maravilloso. Ahí en el grupo de WhatsApp, si tú no estás, yo te invito para que te unas al grupo de WhatsApp donde todos los días estamos enviando nuestro devocional. También no te pierdas las perlitas diarias. Diarias están mandando perlitas que nos sirven en lo espiritual y en lo natural. Recuerde que oramos y ponemos en práctica todo lo que oramos y vivimos todo lo que aprendemos de nuestra vida cristiana. Todo lo que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos ha escrito en esa Biblia, lo ponemos en práctica. Amén. Así que dice en una traducción, dice que el chismoso traiciona la confianza. Dice, no te juntes con quien habla de más. Y es tremendo porque el chisme puede dañar relaciones y la reputación de otros, de otras personas, de familias enteras. ¿Cuántas familias se han separado? ¿Cuántas personas han llegado al suicidio por un chisme? Por eso es mejor mantenerse en silencio que practicar lo que es el arte, porque eso es un arte, porque es un arte de destruir, el arte del chisme. Entonces, guardar silencio antes de nosotros empezar a participar en esas conversaciones que no edifican. Por eso la Escritura nos dice, el que se junta con necios, necio se vuelve, pero el que se junta con sabios, el que anda con sabios, sabio se vuelve. Así que tú con quién estás andando. Mira con quién estás hablando. Mira, anda con quien te edifica en la fe, no con el que te destruye, no con el que te llama, porque eso vino Satanás a hacer, a matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias divididas por el chisme? Y eso no lo va a tomar en cuenta el Señor, nos va a llamar a cuentas. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, nosotros tenemos que desarrollar esa integridad y respeto por los demás. Esa integridad y respeto por los demás. Cristo siempre respetó. Cristo siempre, lo que nos narra la palabra, no habló mal de nadie. No se enfrentó ni se dijo chisme. Chismes es decir cosas que no son. Cuando se dice la verdad no es chisme. Pero levantar calumnias, eso es chisme. Parte del chisme. Yo te invito a ti para que no hagas parte de ese arte de matar y de robar la honra de las personas, de destruir. No hagas parte de ese arte, más bien hagas parte del arte de construir, de levantar, de edificar. Bueno, entonces el quinto punto que podemos ver también es cuando nosotros debemos escuchar la voz de Dios. La voz de Dios, cuando debemos escuchar la voz de Dios. Y esto lo vemos ¿en dónde? En Salmo 46:10. Ahí nos dice, quédense inquietos y reconozcan que yo soy Dios. Nos habla el salmista. Podemos ver en este texto que en medio del ruido y las preocupaciones, ahora en la vida cotidiana, el ruido, las preocupaciones, es vital tomarse un tiempo en silencio para también escuchar la voz de Dios, la dirección de nuestro Padre Celestial para nuestra vida, una vida fructífera.
Por eso es importante, yo les insisto, les invito a que hagan la oración de madrugada. No estoy diciendo que la oración del día no, es una conexión también, pero la oración de madrugada donde antes de que todos se empiecen a levantar en tu casa, donde se levanten los niños, donde se levante el esposo, bueno, las personas que vivan contigo, entrar a la ducha, pasarse por la sala o golpearte, hacer ruido, eso es impresionante, es totalmente maravilloso la oración de la mañana, donde nos podemos descargar totalmente sin afanes, donde no hay ruido de ninguna índole y podemos escuchar la voz del Señor. Después de tu oración, haz silencio. Después de la lectura de la palabra, haz silencio. Medita un rato en silencio. Te vas a dar cuenta cómo empiezas a levantarte más en el Espíritu. Entonces, podemos fortalecer la comunión con Dios y buscar su guía cuando nosotros hacemos ese silencio, entramos en el silencio. Sexto punto, y podemos hablar del sexto punto cuando otros están hablando, cuando otras personas están hablando y uno a veces quiere meter la cucharada, ¿cierto? Eso que le dicen, no sea sapo, no sea renacuajo, no sea sapo, por ahí que le dicen, ¿sí? No sea metido. Otros le dicen, no sea chismoso, no se meta donde los llamó. Bueno, en fin, entonces esto también nos lo habla Proverbios capítulo 18, capítulo 18, verso 2, nos habla sobre esto, sobre el asunto, y dice que ahí en este capítulo dice que el necio no se complace en la prudencia, sino en expresar su opinión. Tremendo, ¿cómo es? Oye, el Señor, qué maravilla. ¿Hay alguna duda de la sabiduría del Señor y de la omnipresencia de Dios? ¿Quieres de la sabiduría de Dios? Métete con Él. Vuelve tu rostro, tu mirada al Señor. Confiésalo como Señor y Salvador y vas a ver cómo empiezas a tener sabiduría. Aquí vemos que es lo que nos enseñan a nosotros también, lo natural cuando pequeños. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un señor de apellido Carreño. ¿Se acuerdan de un señor de apellido Carreño que enseñaban anteriormente y que ahora ya no se ve? La urbanidad de Carreño. Qué bueno que todo volviera, ¿no? Ahí nos dice que nosotros debemos respetar y que es respetuoso y sabio escuchar antes de hablar. ¿Para qué? Para poder entender y aprender de los demás, de lo que se está hablando. Aprender. Siempre ser, y no, si no lo llaman, quédese ahí, muérdase los codos. Tiene ganas de hablar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues bueno, fomentar la humildad y la sabiduría en la comunicación. Si nos preguntan y no sabemos, no inventemos. Digamos, no lo sé, déjenme investigar y después les doy una respuesta. Pero si sabes del tema, habla lo necesario, no te extiendas, porque para eso es una conversación de varios o de dos. ¿Cierto? Entonces, la humildad, contesta lo que se te pregunta y ya. ¿Listo? Hablar lo necesario. Séptimo punto que podemos nosotros encontrar aquí es que cuando se nos ha confiado un secreto, cuando alguien viene a contarnos un secreto, por eso se llama secreto, no se puede contar, es un misterio, no se puede contar. Si la otra persona lo habló fue porque te tuvo confianza, por eso es que debemos saber a quién les contamos las cosas. Y para eso tenemos el texto bíblico que dice Proverbios 11:13, que dice que el chismoso revela secretos, pero el de espíritu fiel los mantiene en reserva. El chismoso revela secretos, pero el de espíritu fiel los mantiene en reserva. Tremendo, ¿no? Y esto es una muestra de lealtad y de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar silencio cuando se nos ha confiado información privada. Eso no se nos puede olvidar, eso es un tesoro. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo en nuestra vida? Desarrollando la fidelidad y la confianza en las relaciones interpersonales. También inclusive cuando estamos en la presencia de Dios, hay cosas que el Señor nos revela que todavía no podemos hablarlas. El Señor nos va a decir en qué tiempo podemos hacerlo, podemos hablarlas.
Amén. Tremendo. ¿Les está gustando? ¿Les está gustando estos 10 pasitos? Ya nos quedan dos. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Vamos al 3, perdón, 8. Empezamos al 8, ahora sí nos quedan dos. 8, el octavo paso. Octavo paso. Cuando no tenemos nada bueno que decir. Cuando no tenemos nada bueno que decir. Y eso lo vemos ¿en dónde? En Efesios capítulo 4, verso 29. Dice la palabra ahí que no salga de su boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Esto lo estoy leyendo no en la versión Reina Valera, porque eso lo saqué de otra versión, que dice según la necesidad del momento. ¿Para qué? Para que imparta gracia a los que escuchan, a los que escuchan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nuestras palabras no son para edificar, es mejor no decir nada. Es mejor no decir nada, quedarnos calladitos. Ahora, aplícalo a tu vida de la siguiente manera: cultivar un corazón lleno de gracia y lealtad para con Dios y con los hombres. Porque tú no estás traicionando directamente al hombre, sino primero a Dios y después al hombre. ¿Te das cuenta cómo podemos nosotros empezar a hacer las cosas? Entonces, es maravilloso saber, mire la palabra tan bonita que nos enseña. Dice el noveno punto nos habla de que cuando estamos siendo corregidos, aquí sí es cuando a todos yo creo que ninguno se escapa. ¿Quién le gusta? Dice la palabra que la corrección para el momento no es nada provechosa, pero trae frutos para más adelante. Dice Proverbios 13:18, Proverbios capítulo 13, verso 18, nos habla sobre que la pobreza y deshonra tendrá el que no acepta reprensión. Ahí nos habla ese texto. Míralo, Proverbios 13:28. Entonces, la pobreza y la deshonra tendrá el que no acepta reprensión, pero el que guarda la corrección, dice la palabra ahí en ese texto, recibirá honra. Recibirá honra, claro que sí. Al recibir corrección es sabio. Puede recibirla en silencio. Es duro, pero cuando nosotros empezamos a practicar, nos vamos corrigiendo, vamos aprendiendo y el Señor nos va enseñando, porque al recibir esa corrección estamos recibiendo sabiduría. Y diga, y la sabiduría o el sabio guarda silencio, escuchar y aprender en lugar de defendernos inmediatamente. Por eso guardamos silencio. ¿Se acuerda un punto que vimos por allá arriba? Sabemos oír antes de responder. Mientras nos están hablando, nosotros estamos meditando, pero estamos recibiendo. Y decimos, y así salimos a nuestra defensa con una voz apacible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar la corrección con humildad y deseo de mejorar. Siempre ese deseo de ser mejores. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas cada día. Entonces, ¿qué podemos ver acá? El 10º punto, que cuando otra manera de guardar silencio es cuando estamos orando. Lo hemos venido mezclando en todo lo que hemos hablado. Y a esto le podemos agregar Mateo capítulo 6, verso 6, que dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta, y cuando tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso no lo sabemos muchos, ¿cierto? Entonces, este texto que nos está explicando, pues que la oración a veces en silencio es más, ¿cómo podemos decirlo? Elocuente, de más fácil expresarnos con el Señor, que empezar a hablar miles palabras y palabras y palabras y palabras y palabras, un palabrerío ahí que, como dice, van a repeticiones. Pero es un tiempo para estar en la presencia de Dios, de escuchar su voz en lo más profundo de nuestro ser, escucharle a Él, cómo nos habla, cómo nos guía. Entonces es hablar, reposar, guardar silencio.
profundizar la intimidad con Dios y la dependencia de su bendita voluntad. Siempre que vayamos a hacer oración en la intimidad, ¿no? Guardemos ese silencio. Guardemos ese silencio. Entonces ahí es importante. Ahí es importante. Bueno, quería dejarles estos 10 puntos en los cuales podemos nosotros guardar silencio. Espero que haya sido de gran bendición y bueno, compártelo. No se olviden de las perlitas diarias, no se olviden de estar ahí conectados con nosotros. Si no tienes un lugar donde congregarte, te esperamos aquí en la caja de descripciones. Ahí aparece la dirección, o escríbenos al WhatsApp, también aparece ahí la descripción, déjanos un mensaje. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Dile: Dios, me presento ante ti a esta hora, reconociendo que he sido pecador, reconociendo que me he alejado de ti, que te he dado la espalda. Pero hoy vengo a confesar mis pecados. Hoy quiero pasar a ser familia tuya. Hoy quiero que tú me des de tu Espíritu Santo para poderte llamar Padre tranquilamente. Hoy reconozco, Señor Jesús, que tú, Señor Jesús, creo en mi corazón, confieso con mi boca de que tú, Señor, moriste en una cruz por mí, para limpiar mis pecados que ya fueron limpiados, sino que tengo que reconocerlos. Por eso estoy aquí, Señor, porque yo creo en el corazón de que tú moriste, resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí estás, moriste en una cruz. Gracias por lavarme, gracias por dar tu vida por mí, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por hacer parte de mí. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si tú hiciste esta oración, déjanos ahí el comentario para que podamos guiarte, seguirte guiando en el camino de nuestro Padre Celestial. Así que bendiciones. Chao, chao.